árbol brujo de la libertad. África en Colombia. Orígenes, transculturación, presencia. Ensayo histórico-mítico. Manuel Zapata Olivella. Primera parte. El árbol de la palabra. Capítulo primero. Génesis de las culturas africanas. Iniciación a la mitología africana. Hace 100.000 años, ayer, el primer Homo sapiens, solitario en la planicie de Olduvai, Kenia, al mirar la gran noche del firmamento, debió preguntarse qué querían decirle las estrellas con su rutilante espabilar desde las alturas. Y apenas hace 30.000 años ya dibujaba su respuesta en cientos de cavernas repartidas en las montañas y valles de todo África. ¿Qué quiso expresar el más antiguo abuelo en sus pinturas rupestres? Su primera respuesta a las fuerzas sobrenaturales que lo protegían contra las bestias mucho más fuertes y poderosas. La cacería mágica del antílope con el arco y la flecha. La lucha de la familia desguarnecida contra los soles, inviernos y enfermedades. Le intrigarían muchos otros misterios. ¿Quién gobernaba el universo? ¿Sería el único ser inteligente y vagabundo sobre la tierra, selvas, ríos y montañas? ¿Por qué el embarazo de la mujer, su parto y el hijo? ¿Quién ordenaba su muerte y a dónde iban los difuntos? ¿Qué necesidades tenían los muertos para retornar a sus viviendas y aparecer en los sueños de los vivos? Si rememoramos estos interrogantes del hombre más viejo del mundo, es para comprender la filosofía omnisciente del Muntu, que le permitió sobreponerse a las iniquidades de quienes han pretendido esclavizarlo. Resuenan los tambores linkas en Ile-Ife, la ciudad sagrada, donde los dioses crearon el universo, la tierra, los orichas inmortales y los hombres perecederos. Invocan a los orichas, grandes protectores del mundo africano, para que no los abandonen en el exilio y nutran su rebeldía para alcanzar la libertad. Convocan a los sacerdotes de todos los pueblos de África, perseguidos por los cazadores de hombres libres para esclavizarlos en América. No claman por milagros ni misericordia, sino que les hagan fuertes en la nueva casa americana, donde quiera que los arrastre el yugo de las cadenas. Los ríos clamen su sed, en las montañas abunden árboles, barro y cal para construir su casa. La tierra sea fértil para el grano y sus muertos. Ante todo pedirán a los orichas de la vida les conceda mujer, compañera y esposa, para multiplicar su estirpe y perpetuarse en el océano de todas las sangres. A la entrada de las aldeas sudanesas y subsaharianas, en el territorio que fuera asiento de los antiguos reinos del Bornu, Malí, Ghana y el Songhai, se haya plantado indefectiblemente un frondoso y amigo baobab. Afirma la tradición yoruba que en sus ramas duermen los difuntos. Cada vez que la comunidad delibera sobre las decisiones trascendentales, los ancianos se congregan allí para que los ancestros iluminen sus palabras con la sabiduría milenaria. El mito agrega que el árbol sagrado reúne simbólicamente en sus hojas los 1000 y más idiomas africanos conformados en su larga evolución de millones de años. Sus raíces son tan profundas que no han podido ser destroncados por la cacería de sus hablantes, perpetrada desde tiempos inmemoriales por griegos, romanos, persas, chinos y árabes. Oigámoslos. En orden jerárquico, los ancestros más viejos reposan en las ramas altas, preservan la sabiduría de las primeras experiencias, conocen la historia de los héroes y pueblos más antiguos. Egipto, Etiopía, Libia, Kush, Chad, Ghana, Malí, Bornu, Timbuktu, Zimbabue, y de los más jóvenes, Guinea, Dahomey, Camerún, Angola, Congo, Kenia, Mozambique, Madagascar, Monomotapa, testigos de la devastadora cacería con armas de chispa perpetrada por los hombres blancos. Se hablan y escuchan los primeros idiomas ya desaparecidos,
los antiguos y modernos, ríos de palabra de una misma historia, más lenguas que hojas avivan la copa, las ramas, raíces y tronco del árbol milenario, que nos abrazan 50 hombres dándose las manos. Yoruba, Fula, Bámbara, Congo, Mandinga, Ehuefón, Swahili, Luango, Arará, Arda, Carabalí, Biafra, Angola, Lucumí, Mina, Matamba, Sape, Wolof, Manicongo, Diola, Seré, Zulu, Otentote. Los sacerdotes llegaban de los 4 confines tras largas jornadas nocturnas, evadiendo a los cazadores y traficantes de hombres. Escondidos en las selvas y ríos se enfrentaban a leones, leopardos y cocodrilos. Huían de los litorales y puertos de embarque siempre vigilados, lejos de los reinos comprometidos en la captura y venta de enemigos y aún de sus propios súbditos. Allí, a la sombra acogedora de los ancestros, estaban reunidos los trovadores, poetas y artistas de los 4 grandes ríos, Níger, Congo, Nilo y Zimbabue. Venían del sur y del Índico, de los pueblos subsaharianos, de Angola, Manicongo y el Monomotapa, territorios de civilizaciones y ciudades imperiales, ahora en llamas, y sus nombres borrados por la cacería humana. Odumare crea el universo, orichas y hombres. Al aparecer la luna en el firmamento callaron los tambores y coras. África retornó al silencio de los iniciales días de la creación, cuando el hombre recién nacido, oloroso a estrellas y mojado por las aguas virginales, balbucía las primeras palabras, rodeado de mamuts, árboles primigenios y vientos. Aún no tenía cautivo al fuego, ni sembraba la semilla, ni había arrojado la primera piedra contra su hermano. En ese silencio que sobrecogía a los peregrinos, habló el abuelo centenario, cuyas palabras podían ser comprendidas en todos los idiomas, al igual que el viento cuando nos anuncia la vida o la muerte, con el llanto del recién nacido o el último suspiro del moribundo. Nombro a Odumare, sin padre ni madre, fuente de luz y oscuridad, semilla de la vida y la muerte, gran creador del universo, donde nada existe ni se mueve sin la saliva de su palabra que todo lo liga y todo lo desata. En sí mismo, Dios único y trino, se reveló en las distintas potencias. Odumare Nsame, supremo creador omnipotente. Olofi, su espíritu en la tierra, ordenador del principio vital y del movimiento de los mares, ríos, vientos y de la hoja que cae. A los hombres trazó sus leyes y costumbres. Y Baba Kawa, espíritu luz que anda por los espacios siderales creando nuevos mundos. Fiel a su propia esencia, Olofi, proyección de Odumare, creó al hombre inmortal para que fuera su herramienta creadora, centro y trama de todos los seres y cosas en la tierra. Así nació Homo Oba. Aún no había abierto los ojos cuando, orgulloso y prepotente por los poderes recibidos, se llenó de soberbia e irreverencia ante su creador. En castigo, Olofi, al no poderlo destruir por ser inmortal, lo persiguió con fuego y centellas. Para escapar a las quemaduras, Homo Oba se refugió en el corazón de la tierra. Sus suspiros y ayes producen las erupciones de los volcanes. De vez en cuando sale de sus abismos a predicar entre los hombres la desobediencia a las leyes establecidas por Olofi y los orichas. No cejó el Creador en sus propósitos de responsabilizar al hombre del orden y la justicia en la tierra, pero le limitó sus poderes con la muerte. Entonces fueron creados Obatalá y su compañera Odudua, los primeros hombres mortales que engendraron a sus hijos Aganyu y Yemayá. Pero mal andan los designios del dios Olofi para poblar la tierra. La primera pareja tuvo por descendencia un solo varón, Orungan.
No pararon aquí los contratiempos causados por las criaturas humanas. Aganyú, ante la belleza de su hijo, murió de celos. La vida y las pasiones de los hombres trazaban su propio destino. Cuenta la leyenda de los orígenes que Orungán fecundó a su madre Yemayá, quien, dolida y avergonzada por el engendro incestuoso, refugióse en las más altas montañas, donde fue extinguiéndose, pero 7 días después de muerta, en medio de truenos y centellas, dio a luz a los 14 grandes orichas. Los orichas, protectores del mundo en el exilio. El venerable anciano avivó el sentimiento religioso anunciando que el oricha de la palabra presentaría a los hijos de Orungán y Yemayá. Babalaos, gangas, papaloas, grilots y batatas, nombres de los sacerdotes de las distintas etnias, reverenciaron a los tambores que ya invocaban al gran Elegba, sin cuyo descendimiento está prohibido a los demás orichas revelarse a sus devotos. Olofi le había concedido el poder de la palabra, hablada o escrita, sin la cual los hombres no podrían hacer el amor, el canto, el poema, la oración, el arte, la guerra y la paz, ni mantener el diálogo con los orichas y ancestros, depositarios de la sabiduría que perpetúan los abuelos. Bien sabían los sacerdotes que sin la memoria ancestral, el mundo esclavizado nunca llegaría a ser libre. El canto de las múltiples lenguas bajo el baobab resonaba como colmena alborotada por el vuelo nupcial de una nueva reina. El trino de las aves canoras en el crepúsculo y el persistente grito de los difuntos contra la cacería humana. Las revueltas en los barcos y puertos de América afirmaban que Olofi los mantenía unidos en la trama de la vida y la muerte, más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Todos percibieron que por las ramas del baobab descendía el Egba y les hablaba en la voz del patriarca, reforzada con el resonante palmoteo de los tambores. Nuestro padre Odumare Olofi Baba Nkawa, dividido pero atado en un solo nudo como los dedos del puño, creó a los 14 grandes orichas para proteger al mundo en la adversidad, no con milagros y dádivas, sino implantándoles la fuerza creadora de la vida, fuente de la inteligencia y la palabra. Magara, 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 vida, 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 respondieron los oficiantes cuando el fuego de los ancestros les encendió el espíritu. El invisible, presente y poderoso Elegba prosiguió hablando por la voz del más anciano. Menciono en primer lugar a la madre Yemayá, de cuyos huesos, aquí en la ciudad sagrada de Ileife, nacieron Oafulom e Illa, padres del género humano. Ella controla todas las aguas placentarias de la vida y aquellas que la nutren, la lluvia, el océano, los ríos. El mundo en el exilio no morirá de sed. Entonces el relámpago y el trueno desataron la lluvia. La alegría del viento sacudía las ramas y el olor de la tierra mojada se transpiró en todos los cantos. Está con nosotros Changó, dios de la centella, a quien Olofi designó oricha de la guerra, la fecundación y la danza. Fortificará los ejércitos del mundo americano, fecundadores, combatientes y danzantes de la libertad. El abuelo, lengua del Egba, había caído en un trance delirante. Los talones y las sandalias de los babalaos percutían el gran tambor de la tierra. La danza cesó solo cuando oyeron los inconfundibles ladridos de los 2 perros que siempre acompañan al oricha de la salud y las enfermedades. El anciano prosiguió iluminado por el oricha. En buena hora ha descendido Babaulú Ayé. Sus plantas mágicas curarán las heridas y el dolor del mundo en la esclavitud.
Las respiraciones se tornaron más frescas y copiosas, señal inequívoca de su presencia bienhechora. Como la brisa, trajo olores marinos que recordaban los puertos y los barcos a la espera de los prisioneros. Pero los ojos penetrantes de Legba reconocieron al recién llegado. Oke, oricha de las alturas y las montañas, con sus vientos cálidos protegerá al Muntu, alejado de las costas y riberas de la madre Yemayá. Una tromba de hojas y arena elevó al baobab con raíces y tronco al espacio. Allí, más cerca de los orichas, estuvo sostenido por la portentosa mano de Oke. No obstante, los cantos prosiguieron en su alabanza hasta cuando en el horizonte, todavía en sombras, se asomó la luz de Orún, oricha del sol. Apresuradamente Oke recogió sus vientos, devolviendo a Ileife su árbol cargado de difuntos y de vivos. La clarinada de los gallos se había adelantado a las palabras de Legba. Los mensajeros de Orún anuncian su espejo de fuego, perseguidor de la lluvia, es temido y amado por su madre Yemayá. En las aguas y la tierra, en la vida y la muerte, en el día y la noche, siempre en América hará visible al Muntu la sombra protectora de sus ancestros. Pausa de meditación. Por las calles de Ileife se oraba en un solo ritual. Aunque los babalaos y familiares corearan en diferentes idiomas los nombres de sus ausentes, madres, esposas, padres, hermanos, hijos de los que no regresarían, pero jamás olvidados en generaciones y siglos. Habían partido de los puertos sin un adiós ni testigos de sus lágrimas. La ciudad sagrada preservaría su memoria como unida a los huesos de Yemayá, de cuyo polvo y cal nacieron los primeros padres, Obafulom e Iyá, fecundadores de la genealogía de los simples humanos. En vez de aminorar, las romerías se acrecentaban con la llegada de nuevos sacerdotes decididos a inmolarse en el tráfico de la esclavitud. Estoicos y silenciosos, sin una queja, soportarían el fuego de la carimba, el peso del collar de las cadenas, las azotainas, hambrunas y enfermedades. Pasar inadvertidos era su estrategia para cumplir su misión sagrada, predicar en las factorías que hacinaban a los cautivos a la espera de los barcos de la muerte. En las bodegas oscuras y malolientes, en la dolorosa llegada y en los puertos de América, donde se bifurcarían los trágicos destinos. Los papaloas estarían presentes en los trances de desesperación y angustia. Nunca catequizado, siempre predicadores de la lucha por la libertad hasta más allá de la muerte. ¿Cuántos de estos anónimos sacerdotes sufrieron torturas antes de ser quemados en la hoguera? Jamás alcanzaron a celebrar el ritual sagrado, pero sembraron con su muerte la imperecedera religión de los orichas y ancestros. Los orichas del amor y de la familia. Los lingas llamaban insistentemente a las hijas de Yemayá. El Muntu americano debía enriquecer la familia con la prole de sus hijos, la mejor ofrenda a sus orichas. Las sacerdotisas, sumergidas en los cánticos y rituales colectivos, alzaron entonces sus voces por encima del coro de los varones. La lluvia mojaba sus ojos y cuerpos, danzando e imitando con sus movimientos las olas del mar, la ondulante serpiente de los ríos y el baile de la lluvia. Los tambores y cantos reforzaron sus llamados para que la luna se asomara en el horizonte. Era Ochu, la oricha de las trampas del amor, primogénita en el múltiple parto de Yemayá. Apoderándose de las palabras de los tambores, el siempre pícaro Legba anunció:
Ochu, la preferida concubina de Changó, vigilante de sus pasos en las correrías nocturnas, fecundando a sus múltiples amantes. Las mujeres escondieron socarronamente sus risas. Habían recibido de la oricha los secretos para retener a sus maridos el mayor número de noches entre todas sus mujeres. Las madres de Muntu americano esclavizadas y vendidas necesitaban de la mágica Ochu para procrear la semilla de sus hijos. Las reiteradas invocaciones abrieron el camino a Obba, oricha del afluente del río Níger que lleva su nombre. Tenía el privilegio de ser la esposa de su hermano Changó. No son muy buenas las relaciones con su marido. Los celos que guarda a sus hermanas la enloquecen, dijo el Egba en voz baja, antes de que apareciera con sus alhajas de gran señora, regalos de sus adoradores mineros de Takún, en la Costa de Oro. En América, protegería a sus devotos esclavizados en los socavones y ríos auríferos. En la oscuridad continuaban llegando sacerdotes fugitivos de los pueblos devastados por los asaltos e incendios, pero más fuerte era el aliento reparador de los orichas que les permitían preservar sus vidas. Ahora, los retumbantes lingars nombraban a Oya, oricha de los 7 desembocaduras del gran río. Ardorosamente se le invocaba para que fortaleciera la memoria del Muntu en el destierro. Simultáneamente había descendido Olosa, protectora de los pescadores. Valida del cocodrilo, anunciaba las crecientes y sequías a los moradores del Níger. También concurrió al convite Oshun, oricha del amor y las riquezas auríferas. Engalanada con collares y sortijas, siempre se preocupaba de halagar a su hermano y amante Changó cuando volvía de sus victoriosas conquistas con trofeos y botines de oro. Seductora, coqueta, enseñaría a la mujer esclavizada cómo seducir al amo para enriquecer la descendencia del Muntu con nuevas y variadas sangres. La presencia de los 4 hijas de Yemayá, pocas veces juntas, estremecía las ramas del baobab, mecidas por el viento del travieso Alefi, mensajero de Oya. Varias devotas electrizadas por el vibrar de los tambores simulaban irreverentes el orgasmo con imaginarios y ardorosos cónyuges. Intempestivamente los músicos perdieron el ritmo al confundir el sexo del hermafrodita Olokun. Sentían que les trababa las manos, obligándoles a identificar su doble condición de marimacho. El más viejo y ducho tamborero inició el toque inusual para invocar al Dios Supremo Odumare, padre y madre de sí mismo, y el ritmo agradó a Olokun, quien alborotador impuso movimientos varoniles a la sacerdotisa que cabalgaba. Olokun, Olokun, gritaban alborozadas mujeres y varones. El Egba habló por boca del anciano. Oricha de las profundidades submarinas, siempre vive rodeado de hombres, peces y sirenas con quienes copula. El mundo americano necesita de su doble condición para armonizar los códigos opuestos de patriarcado y matriarcado que rigen las costumbres de los ancestros. Los sacerdotes escucharon y callaron, ansiosos de fortalecer el mundo en tierras extrañas con aquella revelación. En el claroscuro de la madrugada, cuando el cazador se apresta a mirar sus trampas con la esperanza de una buena captura, los tambores invocaron a Ocho-Sí. Los danzantes siguieron los pasos cadenciosos de los cazadores y animales, deslizándose cautelosos en la maraña de la selva o por los caminos de la sabana. Los babalaos imploraron al invisible y presente Ocho-Sí para que el Muntu, extraviado en tierras extrañas, encontrara la manera de cazar el venado, vencer al tigre y huir de las serpientes. Los músicos sagrados sintieron que palmoteaba la bienhechora presencia de Dada, el sembrador de las semillas del mijo, del arroz y del plátano.
Sin el cultivo de la nueva tierra, los hijos del Muntu podían perecer de hambre. Los babalaos, varones y mujeres, se abrazaban jubilosos. El tamborero altisonante repiqueteaba en honor de Yemayá y Orungán, últimos hijos en descender, sin cuyos dones nada de lo que ofrecieran sus hermanos alcanzaría a nutrir a los que partían hacia lo desconocido. Entonces clamaban los nombres sagrados. Bienvenido a Yechaluga, oricha de la buena suerte. Desciende, Champala, amo de los insectos, para que no falte la protección y laves las heridas a los prisioneros. Cuando Orún lanzó sus primeros rayos, sorprendió a tamboreros y danzantes. El Egba pronunció sus palabras en la voz anciana, pero no débil, del babalao. Los hijos de Obafulom e Iyá, desterrados en América, necesitarán del fuego, de las armas y las artes para construir su nueva casa, defenderla y enriquecerla. Las hojas del árbol sagrado se incendiaron con un fuego que enceguecía. Aterrorizados, los babalaos contemplaron la deslumbrante claridad que descendía de las alturas hasta las raíces del baobab. Entonces, el viejo sacerdote elevó la plegaria. Orún, ilumínanos con tu claridad. En la otra orilla, sus rayos aún no alumbraban a los primeros africanos en tierra americana. El silencio del Egba trajo la confusión entre los devotos, cuyas voces nadaban como peces ciegos al no encontrar respuestas. Solo los tambores ligaban el diálogo entre vivos y difuntos. Los babalaos, cantando y batiendo las manos, clamaban por la voz del oricha. El Egba, danos la luz de la palabra en el exilio de los idiomas perdidos. Revélanos el secreto que mantenga unidas las lenguas del Muntu en su dolorosa partida. El Yoruba que entrelaza los pueblos del Níger, el Bantú de la floresta y los grandes lagos, el Swahili de las altas praderas y los puertos del Índico, los sagrados idiomas de los remotos Kutch y Bornu, los ribereños del Nilo y el Zambezi, el Kikongo, el Balunda, el Ubunda, la lengua de los Amitas, etíopes, murallas de cristianos. Los lingas, tambores políglotos, transmitían incansablemente sus mensajes a el Egba. Escucha, abridor de las puertas, tus hijos te alaban. Ayúdanos a preservar la vida, nuestra sangre y nuestra memoria. Que nuestros idiomas permanezcan unidos como las cadenas que nos atan. El anciano, cuya palabra había sido poseída por el oricha durante toda la noche, ahora debía sumarse al desconcierto sin que su voz fuera escuchada por los orichas y ancestros en las más altas ramas del baobab. Finalmente descifró su silencio. Mientras vivan los orichas y ancestros, el Muntu tendrá vida e inteligencia para inventar nuevos idiomas. Kulonda, pacto entre los vivos y los difuntos. Proyectadas por Ochú, las sombras de los ancestros acompañaban a los vivos, sacerdotes, músicos y poetas, intérpretes de la tradición ancestral. El baobab, que había recibido la visita de los orichas por las 3 noches, ahora acogía la palabra de los mortales. En solo un fugaz instante traspasaron la invisible orilla que separa la vida eterna de los orichas del tránsito efímero de los vivos por la tierra. Recobrada la palabra que le había arrebatado el Egba,
El abuelo habló con voz milenaria. Libre y voluntariamente los ancestros siembran el culonda en el vientre de nuestras madres para que florezca el hijo. Misterio del Magara que engendra la vida, la inteligencia, la palabra y el don creador de los humanos. Ni siquiera Ifafa, con sus 100 ojos que todo lo ven y adivinan, ha podido descifrarlo. Y agregó: irrompible pacto por el cual el ancestro debe alimentar las potencias creadoras de su ahijado y engrandecer a su protector ante los orichas, multiplicando la vida con muchos hijos y enriqueciéndola con sus acciones. No se escuchaban tambores ni cantos sagrados en el diálogo entre mortales. La ley suprema de nuestro padre Odumare Olofi ordena que los difuntos y vivos formemos una familia única, hermanados con la tierra y los astros. La misma vida que alumbra a las estrellas, aviva a los hombres, árboles, herramientas y piedras. Somos mezcla de luz y polvo. Quienes le oían dudaban si retener o exhalar la burbuja de aire que calentaba sus alientos. Ni siquiera la vida nos pertenece. Es un fuego heredero de los millones de padres que nos han antecedido, para que su sabiduría y experiencia, enriquecida por los vivos, nutran las generaciones venideras. Al separarse de los sacerdotes que acompañarían al Muntu en su forzado exilio, el abuelo más viejo que el baobab despidió con este adiós a los vientos que empujaban los barcos cargados de semillas ancestrales. Siempre la lucidez de que son libres, nunca la cerviz doblada del esclavo. Jamás olvidar las claves secretas de la tradición oral para superar el dolor, el exilio y la muerte, lejos de la casa, la familia y los difuntos. Llenar con la esperanza las noches sin luna de las bodegas durante la travesía del océano para refrescar los labios resecos y los pulmones sedientos. Confundidos los idiomas de las 1000 tribus, convertir las cadenas en palabras para comunicarse las fiebres y escalofríos. Transformar el llanto de los niños hambrientos en clavos de fuego en el corazón de los rebeldes. Al salir de las bodegas frente al sol, reencontrar las mudas, silenciosas y siempre protectoras sombras de los ancestros que los acompañarán hasta la muerte.